Hola a todos y a todas. Procedemos a la exposición de una propuesta educativa, una propuesta práctica para la educación secundaria, los ODS y su relación con el clima mediante las estaciones de aprendizaje. Somos conscientes de las novedades que se introducen con la LOMLOE, que se concretan en nuestra comunidad autónoma, la Comunidad Valenciana, con un nuevo decreto de aprobación reciente, el 5 de agosto. Pero aporta muchas novedades, sobre todo en relación con las pedagogías activas y la integración de los ODS en los currículum. Previo a la explicación del proyecto, procederemos al análisis sucinto de dos elementos. ¿En qué medida o grado de profundidad se localizan los ODS en los recién aprobados currículum? ¿Y en qué medida localizamos investigaciones o propuestas metodológicas de aplicación de esta metodología a las estaciones de aprendizaje? Por lo que respecta al primer elemento, se realizó un bosquejo de la terminología desarrollo sostenible a través de un software de análisis cuantitativo y cualitativo, y los resultados demostraron que no había un tratamiento directo como tal de los ODS en los currículum de lengua castellana, mientras sí existía para el de geografía e historia. Donde más destacaba era en las competencias específicas, en los contenidos y en los criterios de evaluación. Por lo que respecta a la revisión bibliográfica, para la materia de geografía e historia consideramos que hay que la bibliografía escasea, sin embargo sí que se observa que en las estaciones de aprendizaje se utiliza mucho en el ámbito del aprendizaje de las lenguas. Sentadas las bases, procederemos a la descripción del proyecto, así como a los objetivos que se pretende conseguir. Recordamos que este proyecto está pensado dentro del programa de ámbito lingüístico para primero de la ESO en un centro determinado de Levante peninsular, cuya casuística es que la mayoría del alumnado viene de núcleos rurales de pequeño tamaño. Estos núcleos rurales conforman un único centro educativo, lo que se llama o se conoce como CRAC. Estos alumnos y alumnas están preparados para trabajar diferentes niveles y contenidos dentro de la misma aula, dentro del salón de clase. Creemos que esto nos beneficia y que podrá facilitar la comprensión y ejecución de las estaciones de aprendizaje. Los objetivos del proyecto son los siguientes. Primero, conocer cuáles son estos objetivos de desarrollo sostenible, en concreto los seleccionados por su relación con el clima. Segundo, crear espacios para reflexionar sobre el cambio del clima provocado por la acción humana. Tercero, desarrollar planes de acción para combatir desde pequeñas acciones individuales una problemática global y elaborar una campaña publicitaria para la concienciación y establecimiento de acciones dentro de nuestro centro educativo. La metodología que hemos indicado, las estaciones de aprendizaje, viene definida por Younes 2007 como espacios físicos con diferentes ubicaciones en el aula, donde el alumno trabaja de forma simultánea. Puede cubrir un tema o varios temas de manera independiente, con una duración de una o varias sesiones. A partir de esta definición, configuramos nuestra estructura de las estaciones. Tenemos 7 estaciones, de la 1 a la 6 estarán enfocadas a elementos curriculares de la geografía y la historia, mientras que la estación séptima estará enfocada a la asignatura de lengua castellana. Seguidamente aludiremos a los saberes básicos seleccionados para conformar estas estaciones. Primero de ello tenemos ahí la realización de un climograma, donde los alumnos analizarán las diferentes temperaturas y precipitaciones de los distintos climas de Europa. Taller fotográfico, se analizarán imágenes sobre la vegetación en función de estos tipos de climas y sobre todo se les planteará el proyecto de un concurso fotográfico donde capten especies de nuestro clima, el Mediterráneo. Mediante los ordenadores deberán investigar sobre los ODS que hemos seleccionado con la finalidad de elaborar carteles informativos, lectura de prensa de problemas que han generado la acción humana sobre el medio, debatiremos sobre los contenidos de estos artículos y finalmente llevaremos a cabo la elaboración de un anemómetro de carácter individual mediante materiales reciclados y una estación meteorológica de carácter grupal. En las siguientes diapositivas podremos ver qué material se encuentra el alumno una vez que llega a estas estaciones físicas.
La primera que mostramos aquí, la estación número 3, los climogramas, podemos observar cómo hay distintos 5 tipos de climas y ya el alumno deberá identificar a cuál hace referencia. En la estación de los ordenadores hay unos modelos de carteles publicitarios que recogen información sobre los diferentes ODS. Para la estación del panel fotográfico, luego tenemos la estación del STEM, donde les indicaremos qué materiales son los que tienen que traer ellos de casa, todos materiales reciclados, y se ofrecerán una serie de vídeos explicativos para que lo puedan desarrollar de manera autónoma. Tenemos también la estación de lectura de prensa, donde se les indicarán diferentes formatos de cómo pueden obtener estas noticias de prensa, bien sea audio, vídeo o texto, y finalmente el foro de debate. Una vez que hemos pasado por estas 6 estaciones, el alumno llegará a la estación número 7, donde se plantea la gran pregunta: ¿qué es lo que puedo hacer yo? Y a partir de ahí tendrán que traer propuestas de cómo podemos conseguir o cómo podemos alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible o potenciarlos desde nuestro centro educativo. ¿Cuál es la adecuación del aula? Hay que romper con el aula tradicional y pasar a esta propuesta que realizamos nosotros, donde el alumno en algunas ocasiones trabajará de manera individual, pero en otra trabajará de manera grupal. Y tiene que haber un movimiento constante, ¿vale? Los alumnos y las alumnas pueden moverse de manera autónoma por la sala de clase, con 2 requisitos: que para realizar el debate previamente has tenido que leerte las noticias de prensa y que no puedes ir a la estación número 7 sin haber terminado todas ellas. ¿Qué recursos disponemos? Los del propio centro y los que puede aportar el alumnado: ordenadores, tablets, biblioteca y material de clase. ¿Cómo vamos a evaluarlo? Pues a través de las rúbricas. Cada estación tendrá su propia rúbrica. Es importante que el alumno lleve un control de las estaciones para poder organizarse, para saber que estoy trabajando el clima mediterráneo, llevo realizadas y verificadas esta serie de estaciones y me quedan las restantes, y así podemos organizar nuestro tiempo. En cuanto a la organización y planificación del proyecto, bueno, el alumnado lo primero es que tendrá que seleccionar un tipo de clima. Una vez haya seleccionado ese tipo de clima, va a cubrir las estaciones de la 1 a la 6, finalmente llegará a las 7, plantea qué puedo hacer yo y realizará una propuesta ficticia de un post para redes sociales. Como hay 5 tipos de climas, habrán 5 rondas y planteamos la duración de unos más o menos 15 días. Llegamos a los resultados. Consideramos que hay resultados a 2 niveles. El primer nivel, afectando única y exclusivamente al entorno enseñanza-aprendizaje, es decir, garantizar que la totalidad del alumnado sea consciente de su propio aprendizaje, adecuarnos a las necesidades educativas individuales. Hay que tener en cuenta que muchas veces impartimos las clases de maneras grupales sin tener en cuenta que, bueno, pues que esos alumnos aprenden de maneras distintas, y fomentar entornos agradables de aprendizaje que, por un lado, puedan permitir la reflexión individual, pero que también pueda permitir la colaboración positiva entre iguales. A un segundo nivel, ya a nivel de investigación educativa, bueno, pues realizaríamos un estudio de carácter mixto, cuantitativo y cualitativo, sobre el grado de adquisición de las competencias y sobre el grado de concienciación que los alumnos han tenido o tienen una vez finalizado este proyecto sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Cerramos la presentación con una reflexión, y es que hay que romper o creemos, desde nuestro modesto punto de vista, que el aula de clase debe de ser reimaginada, debe ser rediseñada, repensada. Debemos de romper con la enseñanza tradicional bidireccional, donde el maestro tiene el saber absoluto y está en una actitud activa, mientras que el alumno es receptor de estos conocimientos en una actitud pasiva. Es verdad que muchas veces en estas clases magistrales el alumno realiza una serie de actividades, pero son actividades muy mecanizadas que en ningún momento están abiertas a la posibilidad de debatir, de indagar, de dialogar, en fin, lo que hemos estado explicando. Creemos que las estaciones de aprendizaje son una herramienta más de las que disponemos dentro de estas metodologías activas y que tienen grandes ventajas, que se pueden utilizar con innumerables propósitos.